Hola, buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy aquí junto a Víctor y vamos a hablar sobre una noticia que, bueno, vamos un poco atrasados porque ocurrió más o menos hace unos 2 meses en Amazon, pero nos sirve para aclarar una duda que recibimos constantemente y es, ¿desde dónde, desde qué país puedo vender a través de Amazon? Primero existe la duda, la primera duda, que la gente considera que tiene que residir en el país en el que vende. Y eso es lo primero que queremos aclarar y no es así. Nosotros tenemos la posibilidad de vender a través de FBA sin residir en el país donde se encuentran los almacenes de Amazon. Es decir, podéis residir, por ejemplo, en Argentina o en Colombia o en Ecuador y enviar directamente los productos desde las bodegas del proveedor o el fabricante a través de diferentes métodos. En el caso de que enviéis a Estados Unidos, pues solo os va a quedar el método de avión y barco. Y en el caso de que enviéis a Europa, podéis usar barco, avión o tren. Y directamente estáis en vuestro país de origen. Las ventajas que tienen esto es que al fin y al cabo, ya sea en Estados Unidos, vamos a estar vendiendo en dólares, y en Europa estabais vendiendo en euros y podéis vivir con pesos argentinos, colombianos. Entonces, el cambio de moneda hace que sea mucho más sencillo vivir y sea pues una ventaja increíble que tienen toda la gente que vive a través de Latinoamérica. Claro, Entonces, además Amazon ya acepta bastantes bancos online tipo TransferWise o Revolut con distintos tipos de moneda en el que tú puedes cobrar directamente en euros y luego o en dólares y luego pasártelo a tu moneda de origen, ¿vale? Tenéis que entender que, como estaba comentando antes Emi, tú puedes residir en muchos de los países actuales del mundo, o sea, puedes residir en un montón de países, pero tú no tienes por qué tener sede fiscal en ese país. Es decir, una de las cosas que podemos trabajar con Amazon es crear una LLC, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso te permite vender en todos los marketplaces de Estados Unidos, de Amazon, perdón, sin tener que ser residente estadounidense. Y puedes seguir viviendo en un país que, por ejemplo, no esté admitido por Amazon. también, eso también queríamos comentar en cuanto a los nuevos países admitidos, que en este caso son Uruguay, Guatemala, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, que hasta hace 2 meses no estaban permitidos, o sea, estaban en la lista de no permitidos. Es decir, en cuando tú te ibas a registrar y ponías que residías en ese país o tenías que subir la identificación, en cuanto detectaban que era de ese país, o también supongo que con la IP, automáticamente te denegaban el registro. Y básicamente lo que teníamos que hacer era crear una empresa en Estados Unidos, por ejemplo, en este caso una LLC, y a través de la LLC registrábamos nuestra cuenta para vender a través de Amazon. Era, digamos, la solución para los países que no estaban permitidos para vender. Pero bueno, gracias a esta reforma que ha habido en Amazon, ya todas las personas que residís tanto en Uruguay como en Guatemala, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, podéis vender sin la necesidad de tener una empresa en Estados Unidos, y al fin y al cabo, pues eso es una ventaja, ya que pues vais a ahorrar el hecho de crear una empresa en este país y todo el papeleo que necesitáis, sobre todo por la espera. Aún así, yo creo que os podemos decir abiertamente que os recomendamos que si vivís en cualquier país de Latinoamérica, si queréis vender, podéis empezar con una cuenta particular, normal, con la residencia de ese país, pero siempre teniendo en vista el hecho de registraros en Amazon a través de una LLC por las innumerables ventajas que tiene. Más que Claro, nada por la protección que te da la propia empresa, ¿no? El hecho de no tener que responder ante cualquier problema con tu persona y que responda directamente la empresa es la principal ventaja y la seguridad que nos da tenerlo. justo, tened en cuenta que Amazon ya permite la venta a más de 188 países, ¿vale? Es decir, prácticamente todo el globo terráqueo puede vender en Amazon. Pero sí que es verdad que es mucho más fácil de cara a verificaciones, de cara a abrir mercados, de cara a conseguir números de IVA, por ejemplo, si estás vendiendo en Europa, con una empresa como una LLC o como una LTD en Reino Unido, ¿vale? Que no como una persona física que vive en Madagascar o que vive en Perú, no, en Perú no, pero que vive, por ejemplo, en Venezuela, ¿vale? Entonces, nuestro consejo en este aspecto es que si vosotros queréis vender en Amazon y queréis hacerlo bien, aunque podéis empezar como personas físicas,
¿vale? Tened en cuenta o tened en mente hacer una empresa LLC o LTD, ¿vale? Para pasar vuestro negocio allí y que vuestro negocio funcione como si estuviera en suelo pues, americano o Reino Unido, ¿vale? Así de esta forma, pues ya no solo a nivel de impuestos, sino también que tenéis más protección y tendréis siempre prioridad a la hora de registraros en Amazon o a la hora de conseguir números de IVA, ¿vale? Que no viviendo en países menos conocidos, por así decirlo. Y básicamente es algo a lo que no hay que tener miedo. El hecho de, no sé, formalizar el negocio, no hay que tener miedo. O sea, vemos que muchísimas veces la gente como que tiene miedo a declarar sus ingresos, tiene miedo a crear empresas y es algo a lo que hay que dar el paso. O sea, tampoco te pongas en la tesitura desde el principio de que lo tienes que dar, pero tarde o temprano hay que hacerlo y no es nada complicado. Gracias a Dios, bueno, en España es un poco más tedioso y en ciertos países de Latinoamérica también, pero por ejemplo en Estados Unidos el hecho de crear una empresa es extremadamente sencillo, o sea, es prácticamente como registrarte en Facebook, de verdad, o sea, es muy sencillo y Sí, mucho más rápido que en otros países, por lo tanto, o el, sea, no tengáis miedo. el papeleo son apenas 2 semanas y después el esperar, pues quizá es un mes, mes y medio, pero no es nada complicado. Sobre todo, la mayor ventaja, puede haber ventajas a nivel fiscal, puede haber ventajas a nivel de protección, pero tenéis que tener en cuenta que la venta a través de Amazon es un negocio donde vais a necesitar capital, ¿ok? Y cuanto más crezcáis, más capital vais a necesitar. Entonces, uno de los aspectos que hace que crezcáis mucho más rápido es la obtención de crédito. Y el mejor país del mundo para obtener crédito es Estados Unidos. Al fin y al cabo, ellos son dueños de la reserva, imprimen sus propios dólares y la línea de crédito es muy amplia y es un país que intenta que la gente eh, viva del crédito. Y si eres una empresa y tienes buenos números, vas a poder recibir crédito a muy bajo coste. Entonces, desde mi punto de vista, la principal ventaja a la hora de registrar una empresa en Estados Unidos y después que obtengáis el ITIN y después hay otro número más que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es básicamente el que acumula el registro de crédito que vas a obtener. Entonces, haz eso cuanto antes y tenlo en mente, porque cuando vayas a crecer tu tienda, cuando vayas a crecer la cantidad de productos que tengas y vayas a, en el caso de que vendas en Estados Unidos, vayas a atacar a un perfil de producto más alto que tiene una gran cantidad de ventas diarias y mensuales, vas a tener que necesitar gasolina. Y esa gasolina, en la mayoría de los casos, por mucho que puedas conseguir ciertos retrasos con los pagos de los proveedores o de los transportistas, te lo tiene que dar un banco. Es la mejor opción de conseguirlo. Un banco, un inversor, pero el interés que te va a producir un banco norteamericano va a ser mucho más bajo que la de un inversor. También nos decimos que, tal y como ha comentado Emi, hay otras formas de conseguir crédito, ¿vale? Podéis ver, por ejemplo, en nuestro curso que tenéis formas de usar a vuestro transportista como banco, ¿vale? Al mismo Amazon, etc, etc. Entonces, no os quedéis solo con eso, pero que sepáis que hay opciones y que en este caso el crédito bancario en Estados Unidos es una opción muy atractiva. Es todo negociable, sobre todo con los fabricantes. Podemos hacer un 30-70 al principio, la mayoría nos van a aceptar quizás un 30-70, van a ir a un 50-50 y os van a decir que paguéis cuando se produzca el producto, a la finalización de la producción. Pero más adelante, cuando hagáis pedidos muy grandes y al fin y al cabo, en ciertas ocasiones, el fabricante no quiere dejar que no quiere que el cliente se le vaya y si tú pones unas condiciones de pago más fuertes, puedes poner unas condiciones a 30, 40, 50, 60 días, va a funcionar mucho mejor. Yo en este caso, en la fabricación, pues la pago en el momento que se fabrica, pero lo que sí que he llegado a un trato que me beneficia bastante es con el transportista. Yo no pago el transporte hasta que el producto entra en las bodegas de Amazon. Y esto es muy importante tener en cuenta porque imaginaros que estáis enviando en tren a Europa o en barco pedidos que os pueden tardar de 40, 60 días. Al fin y al cabo, si enviáis pedidos grandes, vais a tener 5 o 10 mil dólares parados mientras que el producto está llegando a las bodegas de Amazon. Y por el contrario, si llegáis a este tipo de tratos, vais a poder pues, usar ese capital para otras cosas, ya sea publicidad, ya sea más productos o otros aspectos de la expansión de vuestra empresa. Así que nada, espero que os haya gustado esta noticia.
Ya sabéis, Uruguay, Nicaragua, Ecuador, Guatemala y Venezuela ya podéis vender a través de Amazon sin ningún tipo de restricción, sin la necesidad de crear ningún tipo de empresa. Simplemente con vuestro ID os registráis y ya está. Así que nada, disfrutar de la oportunidad, darle muchísima caña, introducir conocimiento, aplicarlo y bueno, cualquier duda que tengáis también tenéis disponible la cajita de comentarios, suscribiros en el caso de que queráis. Vamos a estar muy activos por aquí, una media de 2 vídeos a la semana. Tenéis todas nuestras redes abajo y todas las dudas que tengáis, no dudéis en realizarlas. Os dejaremos también un link con los países que están aceptados, por si acaso queréis comprobarlo, ¿vale? En la descripción del vídeo, para que tengáis acceso y veáis realmente desde dónde podéis vender y desde dónde no, ¿vale? Así es. Saludos, chicos. Chao, chao. Chao. Chao, chao.